Bueno, muchas gracias, Rosita, por la presentación y buenas noches para todos los asistentes a esta sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. En la tarde-noche de hoy vamos a ver un ejercicio muy interesante que es hacer las reflexiones analíticas, estratégicas de lo que ha sido un mes y medio después de iniciada la invasión rusa a Ucrania. Y para el efecto que me está dando aquí brega, no sé qué pasó, se me perdieron las ayudas, vamos a ver con base en las noticias de hoy del New York Times, que es el periódico pues, más documentado y mejor informado del mundo con sus corresponsales allá en el sitio de donde ocurren los hechos. Vamos a hacer un análisis de lo que está ocurriendo en Ucrania después de un mes largo. Tengo aquí problemas para abrir, no sé por qué me está molestando esto y no me deja abrir las ayudas. Toca salir y volver a entrar con el archivo, mi coronel. Sí, sí, pero me va a tocar colocar esto. Bueno, vamos a hacerla sobre esto porque... No se preocupe, tómese su tiempo para que las ayude. Exactamente. Bueno, entonces aquí tenemos, estamos directamente en la página del New York Times porque no sé qué pasa con las ayudas que no abren, se quedan pegadas. Entonces vamos a ver que en el día de hoy, en este momento, estamos en vivo aquí en el New York Times, viendo sus titulares. Y dice el titular más importante, el que colocan a la cabeza, que mientras Rusia reagrupa sus tropas, Biden libera algunas de sus reservas petroleras, pero más adelante explica que eso realmente no tiene ninguna incidencia definitiva en lo que está sucediendo. Y también dice que hace una referencia a lo que estaban hablando ahora, que mientras el petróleo o el crudo sigue creciendo en los precios y el diésel, lo que se consume allá en Ucrania, la economía global está sufriendo unas alteraciones muy fuertes. Y tiene otra noticia importante que la vamos a analizar un poco en detalle, que es esta, la de la presencia de mercenarios o combatientes sirios en la guerra de Ucrania. Dice también que mañana un grupo de la Cruz Roja intentará entrar por un corredor humanitario que anunció Rusia hoy, pero como el cuento, para creerles, sí es muy difícil. La ciudad de Mariupol está sufriendo ataques tenaces, no han cedido y por el contrario, cada vez que Rusia habla de que les va a hacer la paz, les cae con mayor fuerza y con mayor violencia. Y también resalten otro de sus titulares que le haremos alguno de los análisis, es que muchos rusos han rodeado a Vladimir Putin debido a que se sienten presionados por la comunidad internacional y sienten que la agresión, como la ha vendido la idea de Rusia o Putin a los rusos, es que es contra Rusia y no contra Putin. Y también alguna explicación nueva de lo que es el grupo Wagner, que ya lo analizamos aquí y lo estuvimos presentando en CNN, explicando qué son esos mercenarios rusos y chechenos que están allá haciendo daño. Entonces abrimos para ver esta foto, impresiona muchísimo, es en los alrededores de Kiev, es tomada hoy y presenta en un solo foco en un solo sector lo que está enfocando 6 tanques rusos destruidos. Se nota que les hicieron una emboscada bien hecha con lanzacohetes y que la presión rusa no ha cedido por ningún motivo ni en ningún momento sobre Ucrania, sino que al contrario persiste esa presión sobre la capital para someter la ciudad. Y si encuentran esta respuesta es porque los ánimos están completamente encendidos y porque el pueblo ucraniano no cede. La pregunta sigue siendo ¿hasta cuándo Ucrania tiene esa capacidad de resistir sin que los daños constantes que le está causando
Rusia o las fuerzas rusas le están causando a Ucrania y al pueblo ucraniano. Pero vemos que la respuesta sigue siendo contundente y ver 6 tanques de guerra de fabricación ruso que los golpearon prácticamente en la formación táctica como estaban. Es que no les dieron tiempo de reaccionar, tuvo que ser una emboscada demoledora bien montada y le apuntaron a todos los tanques y los destruyeron y quedaron completamente perdidos. ¿Cuánta tropa se perdió ahí? Entonces eso es lo que hemos explicado varias veces, que puede que los tanques rusos rompan un borde delantero del área de combate que ha instalado Ucrania en su defensa, pero como es una defensa combinada de fuerza orientada y móvil, pues cuando las tropas rusas llegan allá, lo que encuentran es como un elástico que les permite lo que se llama en términos de táctica militar una penetración máxima admitida, es decir, hasta donde se les permite llegar. Y cuando ya están metidos en esa bolsa, caen en la emboscada y les aparecen los francotiradores que le quitan la cabeza al primer soldado que asome la vista en un tanque. E inmediatamente los soldados que tienen los lanzacohetes les destruyen los tanques o las minas se activan y vuelan por los aires los tanques por muy pesados que sean. Entonces, esto ha sido letal para Rusia. No estamos de acuerdo, lo repetimos, con la teoría de que ya el ejército ruso está derrotado, porque los frentes se mantienen. O sea, la defensa de fuerza orientada tiene un solo propósito, es canalizar el ataque del adversario para meterlo en una zona donde combate en condiciones desfavorables. Visto en táctica de contraguerrillas o de guerrillas, es llevarlo a una emboscada, es la misma cosa. Eso viene desde la época de Alejandro el Grande y de Aníbal y de los emperadores romanos. Todas son tácticas copiadas, pero con la diferencia de la tecnología y los medios modernos, pero en esencia es la misma táctica y es la misma jugada, llevarlo a un sector donde el terreno le es desfavorable y causarle las bajas. Vemos aquí que se insiste en Estados Unidos, se insiste en esta noticia reciente de hace 20 minutos, no la teníamos dentro de la preparación de las ayudas, pero aquí se insiste en Estados Unidos que hay unas falencias muy graves dentro de la conducción de las fuerzas militares rusas. Aquí está todo el Estado Mayor ruso, pero más adelante lo veremos. Los rusos le salieron al paso, porque anoche lo explicábamos en CNN, parecería ser una maniobra de guerra psicológica montada por los estadounidenses para generar divergencia interna, pero muy rápido salió el Kremlin al corte y dijo que había una mala interpretación de lo que sucedía. Vemos aquí que se habla de que en este momento la división número 25 de los sirios aportó los primeros 300 soldados para ir a combatir a Ucrania, de acuerdo con los pactos que tienen ya firmados Rusia y Siria, habida cuenta de que durante la guerra civil siria, que ya prácticamente terminó porque el señor Bashar al-Assad eliminó a todo el que se oponía a él, ya lo que quedan son guerrillas y disidentes financiados por Arabia Saudita y por los reinos que no se han acabado y siguen haciendo combates y una que otra célula de Al-Qaeda o de ISIS, pero esa resistencia grande que tuvo al principio ya no la tiene el señor Bashar al-Assad. Entonces, como Rusia le ayudó bombardeando y destruyendo todo lo que encontraba en su camino, la División 25, que la estudiamos aquí hace unos meses y vimos que es la que está encargada de traficar drogas, en especial anfetaminas, hacia el resto del mundo y las están produciendo en Siria en coordinación con la mafia rusa. En este momento le está aportando los primeros 300 soldados e inició una campaña de reclutamiento. El artículo es largo, lo pueden leer aquí o en el Foreign Affairs o en el Economist también está. Lo encontré en las 3 partes y la información más o menos coincide. Hay un proceso largo de reclutamiento y es tan terrible la situación de la gente en Siria que se están yendo por $1.000 al mes a combatir guerras ajenas donde Rusia tiene la nariz metida. Entonces habíamos dicho en otra videoconferencia que en Centroáfrica
En Malí están metidos los rusos, la gente de Wagner, eh, buscando posicionarse en esos países por sus riquezas y han combatido sin compasión contra los yihadistas o contra los islámicos. Y como los sirios son, recordemos que son chiitas, los alawitas son una rama del chiismo, están acompañándolos allá por religión y por la necesidad del país que quedó tan empobrecido y por los contactos que tengan con el gobierno. Entonces, en este momento, el que quiera conseguir un buen trabajo en Siria tiene que tener contactos con el gobierno, porque los alawitas ganaron la guerra y tienen el poder, y ese es el sistema como funcionan ellos, no solo por el odio político, sino que le van cortando la cabeza al que está en la otra esquina. Entonces hay mucho sirio que está saliendo porque encuentra una posibilidad de ganar entre 1.000 y 3.000 dólares, en este caso de Rusia, que es lo que les está ofreciendo. Participaron en la guerra civil en Siria, muchos regresaron arrepentidos de haber ido porque les prometían 1.000 dólares y el mediador les quitaba 200, los obligaban a comprar el agua embotellada para tomar y no se la daban. Y el agua es costosísima ya, una botella vale 3, 4 dólares y en el desierto pues se necesita mucha agua, entonces le estaban esquilmando su exiguo salario. Sin embargo, algunos ahorraron y llegaron a montar comercio en Siria y otros encontraron una nueva fuente de empleo y Rusia les está ofreciendo ahora, en teoría, 3.000 dólares más una prima de 600 dólares a los 6 meses y un apoyo a las familias si llegaran a morir. Del dicho al hecho hay mucho trecho, pero es inadmisible que se esté ya utilizando personas de otros países en forma masiva para ir a combatir guerras ajenas. Las leyes internacionales, para que todos estemos claros, no lo prohíben, no está taxativamente prohibido, pero sí hay unas reglas en las cuales se debe cumplir ese manejo de lo que llaman, algunos lo llaman los mercenarios. Resulta que el mercenario es el que va y pelea en cualquiera de los bandos por la paga. O sea, que si aparecieran los ucranianos y les pagaran mejor y se pasan para ese lado, entonces son mercenarios. Pero cuando tienen una lealtad a una bandera, son combatientes internacionales. Y cuando es el caso de los colombianos que están en los Emiratos Árabes, ya son soldados que pertenecen a ese país porque les dan la nacionalidad y tienen todos los derechos, lo mismo que en Estados Unidos. O si no, habría que llamar mercenarios también a los mexicanos, los colombianos, los argentinos que combaten allá. Ahora, si son como unos que envió el Partido Comunista Español, entre los cuales hay un colombiano que usa el nombre de Alfonso Cano, no son mercenarios, son combatientes internacionales porque están combatiendo allá por un ideal, así está equivocado, pero es su ideal. Entonces son claridades que hay que hacer porque la gente utiliza los términos mal. Y aquí inclusive el título está mal. Mercenarios sirios, no se sabe si son mercenarios porque todavía no han jugado a las dos bandas. Por ahora son combatientes internacionales. Lo que pasa es que la palabra mercenario, como es como despectiva, es muy útil en la propaganda de lado y lado. Pero es bueno saber eso para tener mayor claridad. Y aquí hay otro, la noticia de que un equipo de la Cruz Roja Internacional se prepara para entrar a Mariupol mañana. ¿Qué ocurrió? Que los 2 o 3 días de diálogos que hubo en Estambul llegaron a lo que todos habíamos dicho, no van a llegar a nada. Porque cuando ya Ucrania le dijo a Rusia, listo, estamos dispuestos a no entrar a la OTAN y ser país neutral, entonces ya Rusia sacó la que tenía prevista. Dijo, no, sí, es que eso es parte de, pero es que ustedes tienen que entender que Donbass ya es independiente y que Crimea es ruso y como ya abrimos un corredor, eso también es de nosotros y que Rusia sigue con el derecho a reclamar a toda Ucrania porque es un país eslavo y entonces no hemos terminado la guerra. Ahí ya no hay nada más que hablar y se rompieron las conversaciones, pero en medio de todo lo que se rompió, acordaron que supuestamente mañana la ciudad de Mariupol, que ha sido exterminada, como decía ayer en el titular que veíamos el alcalde, no queda piedra sobre piedra por donde pasan los rusos, están pidiendo un corredor humanitario para que 160.000 personas que están atrapadas sin agua, sin electricidad, sin servicios sanitarios y en medio de pandemias que pueden surgir por las enfermedades, salgan. Y Rusia dijo que mañana las deja salir. Vamos a ver con qué sale mañana o en menos de 5 horas que comience el día ya en Ucrania.
pero conociendo las barbaridades y las transfugadas del señor Putin y de sus tropas, es de esperar que los combates sigan y que probablemente mañana y los días venideros veremos más tanques destruidos, más civiles muertos y unas cifras que no coinciden por ningún lado para ninguna de las partes, porque ni son oficiales ni nada. Luego también el New York Times analiza que un banco europeo prevé que la economía ucraniana se contraerá al final del año 2022 en el 20%. Eso es altísimo, gravísimo, porque si en la pandemia la economía se contrajo 7 puntos, o sea, el 7% en algunos sectores del planeta y se consideró que ya era una crisis gravísima, ¿cómo será al 20%? Entonces vienen todos los fenómenos anexos con una contracción de esta, comenzando por la misma violencia que se presenta, el saqueo, el robo, los delitos contra la vida, las bandas criminales que se forman, el tráfico de seres humanos, el tráfico de dinero ilícito, las ventas de metales preciosos, que eso ocurre en todas las guerras. En el caso de Ucrania se verá ya que la gente se ve forzada a perforar el oleoducto para sacar el combustible y habrá accidentes, habrá problemas, porque todo eso tiene que pasar. Y las zonas agrícolas serán depredadas porque la gente no va a esperar ni siquiera que los cultivos germinen, sino que llegará producto del hambre a ubicarlos. Es grave, 20%, y así haya apoyo internacional, es muy alto esa cifra. Pero es que con un 20% de contracción el país no tiene la capacidad de reconstruir las vías que han sido destruidas, la infraestructura, y tampoco tiene la forma de atender las demandas internacionales de su producción económica, que es la que le garantiza los ingresos en dólares para revivir la economía. Así es de que va a quedar como un país completamente eh, dependiente de Occidente e hipotecado, quién sabe por cuántos años, debido a esta guerra. Puede que no la pierda, puede que Rusia no lo conquiste, pero esa contracción económica va a pesar mucho y desde luego pesa en el mundo, ¿no? Porque si en un mundo globalizado lo que le pasa a un país le pasa mucho al tiempo. Bueno, y también vimos que esta mañana, como consecuencia de todas estas problemas que ha habido, el señor Biden aprovechó para echarle la sátira, lógicamente, a Putin, que es el responsable de lo que pasa, y liberó aquí hasta 180 millones de barriles de crudo de la reserva estratégica que tiene Estados Unidos. Pues para quien no conoce el tema, es que Estados Unidos ha manejado siempre pensando en guerras y en futuros y en tragedias y en crisis y lo que le pueda pasar, que compra el crudo del exterior y guarda unas reservas de su producción muy altas para atender cualquier demanda interna que pudiera surgir de esa situación. Y entonces, liberar 180 millones de barriles, pues es más o menos como resolver el problema del consumo de 20 por 9, de 9 días, 10 días de consumo en Estados Unidos, porque allá se calcula que son 19 millones de barriles lo que consumen al día, según lo que dicen las cifras. Entonces quiere decir que no es mucho la liberación que hace y que apenas es como una atenuación. Y el argumento del señor Biden con esto es que al liberar esas reservas para que se consuman, evita que el precio del gas se suba, y allá sí que son dependientes del gas en Estados Unidos en muchos aspectos. Viene también otra información de esta mañana que dice que Ucrania pide por medidas que le garanticen medidas de seguridad para hacer la paz con Rusia, y está toda la explicación de cómo o qué es lo que quiere Ucrania. Pero es que son dos puntos completamente diferentes y con una mentalidad trapacera y tramposa como la de los negociadores rusos, pues no se puede entender, porque todos sabemos que el propósito general, el propósito mayor que tiene Rusia en este momento
es recuperar todo el territorio que componía la antigua Unión Soviética y anexarlo de facto a la Federación Rusa y volver a hablar de la Gran Rusia, como hablaron Catalina la Grande y Pedro el Grande, Iván el Terrible y los demás sátrapas que gobernaron a Rusia. Y luego, pues en la época de Stalin tuvieron su era dorada, porque era toda la Unión Soviética en un solo paquete gobernado por Moscú. Y podían tener un ejército muy poderoso, porque tenían soldados ucranianos, kazajos, eh, kirguíes, etcétera. Todo lo que componía la antigua Unión Soviética era el ejército soviético, no ruso. Pero al deshacerse la Unión Soviética, todos estos estados, por lo menos 13 de ellos se independizaron y entonces ya no pueden disponer de esa gente ni de los recursos. Y Ucrania sí que es un buen proveedor de recursos, comenzando por el mismo plutonio que tanto necesitan para seguir amedrentando al mundo con su tecnología nuclear. Entonces la propuesta, repetimos, de Ucrania es, nosotros estamos dispuestos a comprometernos a que no nos integramos a la Unión Europea y ustedes nos entregan todo lo que tienen y lógicamente nos pagan los daños. Entonces Rusia dice, no, ahí sí no juega. Ahí sí no juega porque es que nosotros somos ya dueños de Crimea, ya abrimos un corredor que lo ganamos en guerra entre Crimea y Donbass y fuera de eso la gente de Donbass ya pidió la autonomía, nosotros les dimos el respaldo para que sean independientes y lo que vamos a hacer es unas elecciones allá y vamos a trazar los nuevos límites entre Ucrania, pero no se les olvide que es que Ucrania tampoco es aparte de Rusia. Ucrania es la extensión de Rusia, entonces ustedes tienen es que unirse a Rusia. Y en eso se han pasado en mesas de conversaciones ya más o menos como un mes y no salen de ahí. Hablan y le dan la vuelta y tocan el tema de los refugiados, de los heridos, de los muertos, de las noticias. Duran horas, combinan mil charlas, pero de ahí no pasan. Y esta noticia de hoy, que definitivamente ya Rusia volvió y sacó otro as de su estrategia del temor y de la agresión, aduciendo que no hay otra forma, sino que la única solución es romper relaciones completamente, porque no hay ninguna solución. Entonces, con eso que le está diciendo Rusia al mundo, que se va a tomar a la brava, que seguirá destruyendo todo el occidente de Ucrania, seguirá bombardeándolo y que, como lo vamos a ver en una de estas siguientes ayudas que tenemos, eh, lo que están haciendo es una readecuación de dispositivos para lanzar una ofensiva mucho más contundente sobre Kiev. Y lo hemos sostenido desde el principio y lo reiteramos hoy nuevamente. Todo lo que están haciendo en Mariupol, esa destrucción sistemática y ese terror que están sembrando para que la gente teóricamente se les arrodille y les pida que ya no más, por favor, que les perdonen la vida y les den comida. Y entonces aparece el amo soviético poniéndoles la bota encima, diciéndoles, aquí estoy yo soy el que mando. Entonces, esa es la idea que tienen sobre Kiev para demostrarle a los ucranianos que se tienen que someter a ellos y luego poner un par de títeres que digan que sí, que la solución era unirse a Rusia y que autoriza que el ejército ruso ocupe a Ucrania hasta que haya paz. Más o menos es la visión y esa es la estratagema que tiene el señor. Pero no se queda ahí, porque supongamos que lograra eso. Es muy difícil porque el pueblo ucraniano ya está completamente definido por ese camino. Si lograra eso, inmediatamente seguiría con lo que le dije anoche al señor de CNN. Sigue con Georgia, sigue con Moldavia, sigue con Transnistria y sigue con todo lo que encuentre por delante porque él está convencido de que nació iluminado para gobernar el mundo y que Rusia tiene que tener el gran sueño que han tenido los zares y no lo pudieron concretar, que tuvo Stalin y no lo pudo concretar, que tuvo Nikita Khrushchev y no lo pudo concretar hasta que vino el señor Gorbachev y les tumbó el muro de Berlín y les acabó todo ese sueño que ellos tenían de conquistar el mundo, como le decía anoche al periodista. Es que Putin quiere medio mundo y el otro medio también. Ese es el sueño de este señor. Entonces, aquí vemos que esta noticia la presentan como una gran cosa y se enfocan en los periodistas del mundo y los analistas, es en decir que la base de Chernobyl, que estaba siendo ocupada por los rusos, que nunca han debido ocuparla, pero la ocuparon
de facto en esta guerra, la están desocupando para que los ucranianos vuelvan y la tomen. Pongámonos un poco en contexto para entender qué es lo que pasa. Recordemos que aquí en el año 86 hubo un accidente nuclear que explotó o se regaron unos químicos de estos. Hubo un daño terrible y se expelió radiación hacia muchas partes. Entonces intervinieron los organismos internacionales de control de la energía atómica y en una sinergia grande lograron controlar eso con los recursos que había en la época y los que fueron poniendo, y a la planta le colocaron como una caparazón con unos edificios para evitar que la radiación salga de ahí, mientras van recuperando y van buscando la forma de disminuirla, pero eso es un proceso muy largo. Entonces, como esa planta quedaba en Ucrania, a pesar de que era soviética, era de control de Moscú, eso quedaba en Ucrania, porque repetimos, de todos estos países de la antigua Unión Soviética, el que más produce plutonio es Ucrania. Entonces, esa planta quedaba en Ucrania y quedó bajo el control de Ucrania dentro de los muchos acuerdos que se hicieron para que Ucrania le entregara a Rusia todas las armas nucleares que tenía, y Ucrania voluntariamente desarmó sus equipos de armas nucleares, pero tiene gente que sabe cómo se arman y cómo se construyen y tienen los recursos, por lo menos el uranio y la planta aquí de Chernóbil. Entonces, cuando se produjo la invasión, uno de los objetivos de Putin era invadir esa planta a ver qué encontraban adentro, a ver si encontraban que de pronto sí Ucrania estaba fabricando o haciendo desarrollos de armas nucleares, pero no encontraron nada. Pero cometieron un pecado grave, es que estando ese tema de la radiación todavía viva ahí, sacaron a los técnicos que habían y llegaron ellos y la ocuparon y asumieron el control siendo únicamente militares. Seguramente traían algunos técnicos en temas nucleares, pero no todos los que estaban ocupando la planta tenían ni la formación, ni la preparación, ni los equipos. Entonces, uno de los riesgos es que esta gente que sale de ahí ahora lleve impregnada la radiación y por lo menos, si no la multiplican, se afectan ellos, y es otro de los temas que está complicado sobre la mesa, pero al señor Putin, ¿quién le pone el cascabel al gato o quién le dice lo que está haciendo? Entonces, por ahora el reporte es que esas fuerzas rusas se están retirando de Chernobyl, pero no hay un informe técnico serio ni científico que diga qué puede pasar después de, o qué daños pueden haber causado aunque estuvieron ahí, qué afectaciones le causaron a los procesos de controles que tenía la Agencia Internacional de Energía Atómica y los ingenieros ucranianos sobre esa planta. Eso no está claro todavía. Otra noticia es que no paran las sanciones. Entonces aquí ya muestra es que en el día de hoy, o en estos días, mejor, en el día de hoy se aplicó la sanción, pero que en estos días se venía haciendo seguimiento a unas redes financieras y bancarias que le estaban ayudando a los rusos, a las compañías rusas de tecnología, a eludir los controles y a evadir las sanciones que les ha puesto Estados Unidos. Entonces esto nos indica que lo que está ocurriendo es una guerra, como lo hemos explicado varias veces, que no es híbrida porque esa palabra no existe. Híbrido es la combinación de una yegua con un burro y de ahí sale una mula o un mulo que es estéril. Entonces, si usted dice que hay una guerra híbrida, está diciendo que hay una guerra estéril. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, aquí lo que hay, en la guerra lo que hay es una combinación de todos los medios. Y vemos que en la medida que las presiones económicas generan un poco de caminos y de acciones para controlar a un país, como en el caso de Rusia, para sancionarlo, para castigarlo, también aparecen contramedidas y contracciones. Se aplicaría mucho la famosa frase colombiana de que echa la ley, echa la trampa. En la guerra suele suceder lo mismo. Tomada la medida, también viene la forma de contramedida. Y el ejemplo clásico más reciente de la tecnología moderna en las guerras son los tanques que aparecieron en la Primera Guerra Mundial como la gran maravilla porque le ayudaban a la infantería a romper las líneas defensivas de la infantería contraria y a la caballería que era en ese momento desenmovientes. Y claro, un tanque venía y destruía las trincheras y pasaba por encima, pero como dijo Chapulín Colorado, nadie contaba con la astucia que iba alguien a inventarse
los cohetes de los cuales todavía no le han encontrado la respuesta. Y resulta que el cohete a corta o mediana o larga distancia, bien operado, y con los que hay ahora que siguen por calor, entonces se lo dispara el misil o el cohete, y el tanque puede hacer 1000 figuras, pero el cohete lo impacta de todas maneras porque lo sigue por calor. Son ya cohetes inteligentes. Y no se ha podido inventar hasta ahora una barrera antimisiles que un tanque la tenga para cuando venga el cohete lo localice y lo destruya primero. Eso todavía, esa tecnología no la han inventado. Entonces ha sido el gran dolor de cabeza para Rusia, y lo fue para los países árabes en las guerras con Israel, sobre todo en la guerra del Yom Kippur y la guerra del 67. Cada vez que los tanques sirios hacían esos despliegues de fuerza, los tanques egipcios, los israelíes les jugaban una guerra parecida, pero en el desierto, a la que le están haciendo los ucranianos a los rusos. Pequeñas unidades dotadas con tanques y con francotiradores, y no era sino que un miembro de la tripulación de un tanque asomara la cabeza y de una vez ese se iba al piso, porque el francotirador lo tenía de una vez arreglado para darle. Eso mismo lo hacían luego con el misil o con el cohete que destruye el tanque. Entonces, así como vemos que en la parte táctica, operacional de la maniobra, hay ese tipo de medidas, aquí ya Rusia había encontrado la solución, o la encontró, porque no quiere decir que ahora con estas sanciones que le imponen a esas compañías lo van a dejar de hacer. Eso es como el narcotráfico. Se le descubre un sistema, pero se inventa otro y sigue latente. Entonces, la guerra va teniendo otras extensiones aquí en Ucrania que no las ha tenido, y por eso le decíamos al coronel chileno en la entrevista con CNN en Argentina que las escuelas militares que producen doctrina en el mundo tienen que estar estudiando todo esto permanentemente, porque cada guerra deja un montón de enseñanzas para la maniobra y para la acción en el terreno, las redes de apoyo, los métodos del manejo de refugiados desplazados y evacuados, los sistemas de logística, las operaciones de paracaidistas y de fuerzas especiales en la retaguardia. Todo el conjunto de que se maneja en una guerra, en cada situación tiene unos manejos diferentes. Y ahora la tecnología también, por eso decimos que no hay guerra tecnológica aparte de la guerra. Que académicamente le pongan el nombre de guerra tecnológica, vaya y venga. Pero la tecnología es parte de la guerra y ha sido parte de la guerra desde que el hombre se inventó colocarse los cascos, colocarse las pecheras esas de las armaduras, colocarle armadura al caballo para que no lo agredieran, porque en ese tiempo también se utilizaba la misma técnica. Ya que no le podemos chuzar al jinete, pues chuzemos el caballo y se queda sin caballo y ya es un hombre perdido en la batalla. Entonces, todas esas medidas que se toman de tecnología, no es que haya una guerra tecnológica ahora que estemos descubriendo que el agua moja, ¿no? Es que parte de la guerra es el uso de la tecnología. Entonces, reitero, los invitamos a todos a no volver a usar esa palabreja de guerra híbrida, porque híbrido es un mulo que no se puede reproducir. Bueno, aquí dice, esta noticia sí que es importante, porque dice que la OTAN tiene evidencias o presenta evidencias de que las tropas rusas, como se lo dijimos anoche al señor Camilo en CNN, no están retrocediendo, sino que están, al contrario, reagrupándose alrededor de Kiev. ¿Qué indica eso? Que se están reagrupando, o sea, en inteligencia militar y en el análisis de la guerra, cuando un oficial de inteligencia toma la decisión o la conclusión mejor para en los ejercicios de apreciación de situación y de los procesos de planeamiento, de procedimientos de comando, cuando el oficial de inteligencia llega y dice la capacidad de más probable adopción del adversario es esta, es porque ha hecho el siguiente ejercicio. Toma todos los datos de informaciones que tiene acerca de lo que está haciendo el adversario y analiza como en una especie de matriz, a veces mental ya con la experiencia, y dice A, B y C suman esto, lo que va a hacer el adversario es esto. Y entonces cuando las tropas actúan y la maniobra es bien conducida, es porque la inteligencia fue bien hecha. En guerra de contraguerrillas sí que es cierto que se maneja eso,
porque si una sección segunda lleva bien actualizados los diarios de inteligencia y el quién es quién y todos estos datos, cuando se va a planear una operación se saca todo sobre la mesa y en la carta se coloca y se dice, lo más probable es que estos sujetos se van para ese lado y ahí es donde les monta la emboscada o se les hace la operación y funciona. O están haciendo esto a menos de que ya se trate una información puntual de un campamento, que eso es otra cosa. Pero aquí lo que miramos sobre el mapa, sobre la carta y lo que nos da la información internacional es muy lógico. Si están llegando mercenarios, como dicen aquí en el titular, o sea, combatientes internacionales de Siria y otros países, si quedó completamente al descubierto el plan de los Wagner para asesinar al señor Zelensky, si quedó completamente comprobado que están combatiendo los Wagner, o sea, los terroristas chechenos al lado de los rusos en Donbass, si en la conversación la manipulan de una manera en, en Bielorrusia y luego la manipulan de otra manera en Turquía, eh, y dicen lo que han dicho y pasa lo que ha pasado, y están diciendo que nosotros nos retiramos y efectivamente se retiran, pero la planta de Chernobyl, porque no encontraron lo que estaban buscando. Ellos lo que estaban buscando era una fábrica de armas nucleares que no encontraron. Entonces se retiran de allí y hacen el amague de que recogen las tropas y anuncian públicamente, porque es que hay que entender el mensaje de contrainteligencia, y anuncian públicamente, no, es que nosotros nos vamos para el Donbass porque aquí ya cumplimos el objetivo. Ese cuento no se lo puede creer nadie. Lo que están diciendo es lo contrario. Vamos a ir con todo y por todo a Kiev, que es la capital. Y si paralelamente han martillado y machacado a la ciudad de Mariupol en el sur, pues blanco es gallina, lo come frito, gallina lo pone frito, se come y sabe a huevo. Ese es lo que quieren hacer. Entonces, ¿qué deduciría cualquier lego en la materia? Que lo que le están diciendo a los ucranianos es, quítense de Kiev y vayan y apoyen a sus compañeros que se los vamos a masacrar en Donbass. Y cuando se quiten de ahí, le abren el boquete y entran con el callejón abierto a conquistar Kiev y terminar de machacar para que ese país quede controlado por ellos. Eso es elemental de deducir y estas noticias nos lo dicen. Sin embargo, uno no entiende es cómo en los medios internacionales y nacionales habla tanto experto eh, del tema y dicen otras cosas. Y a pesar de que pasa y coincide lo que se les ha advertido, vuelven e insisten. En este momento, volviendo al tema económico, Ucrania dice que ha perdido aproximadamente 1,5 billones en granos que no ha podido exportar. La agricultura, desde luego, ha bajado también la cantidad de mano de obra por la razón lógica y elemental que las mujeres han salido muchas que están cuidando a los niños o los ancianos y que los hombres casi todos están en este momento cumpliendo la ley marcial que indica que entre 18 y 60 años tienen que tomar las armas para defender al país. Entonces la agricultura está disminuida y no se nos haga extraño ya esté en la mira del señor Putin incendiar los campos agrícolas o regalarles algún producto bacteriológico para destruirlos, para terminar de someterlos, porque esa es su mentalidad y es su objetivo. Entonces, volvemos al tema de la inteligencia, que nos gusta insistirlo mucho, es que para entender lo que allí pasa, no se puede pensar como piensa uno respecto a lo que se haría. Hay que pensar como piensa el señor Putin, que lo haría, y de esa manera se llega a la conclusión de cuál es el siguiente paso de este caballero. Entonces lo estamos advirtiendo desde hoy. Los campos de Ucrania van a ser objeto o de incendios y depredación o de guerra bacteriológica y química, porque al señor Putin no le tiembla el pulso para eso y él quiere ver al pueblo ucraniano es arrodillado ante él y como sabe que voluntariamente no se le rinden, va a utilizar todas las armas con lo más aterrador, la venia de Occidente, que o no puede hacer nada más o tampoco se arriesga a hacer algo más. Porque también surgiría una hipótesis. Bueno, ¿y qué pasa si Occidente se decide a ir a golpearlo duro? ¿Será que China se mete en el problema o más bien China para y hace parte de los que atacan? Pues sale como el cuento de Sábados Felices.
que era que dos tipos le estaban pegando a mi mujer. Y yo, ¿y ahora qué pasó? Dijo, no, que después fuimos tres lo que les cascamos. Entonces, de pronto China también puede jugar esa, ¿no? Porque es que la riqueza que hay en el suelo ruso es mucho y China tampoco perdería la oportunidad de buscarlo. Entonces, eh, es de pensarlo y esto ya está advertido, soldados advertidos no mueren en guerra. Este señor debe tener en la mira para terminar de bloquear la producción, hacerle algún daño grande a la agricultura ucraniana. Y entonces ahí sí afecta el consumo interno y pone al mundo entero porque es mucho lo que ha hecho. Por su parte, la OPEP hoy también se manifestó y dijo que no va a aumentar la producción sustancialmente, porque lógico a los países productores de petróleo, a esa liga, a ese cartel, le conviene mucho que el precio del barril suba porque sus economías reciben más recursos. Entonces, si se ponen a liberar la producción para resolver el problema que hay en este momento de consumo, pues entonces el precio baja porque hay sobreproducción. Y ellos lo que quieren es que se mantenga la demanda alta para poder manipular. Entonces, como es una liga que decide en forma conjunta lo que hay que hacer, hoy dijeron que muy levemente, pero que no se comprometen, y entonces tendrá que buscar los que no son miembros de la OPEP la forma de resolver ese problema y Estados Unidos tendrá que verse obligado a incrementar su fracking y todas estas cosas que está haciendo y, y, a, y a liberar más combustible y buscar más reservas y buscar de dónde más echa mano en otros países, porque la crisis viene y vendrá, y no solo para Estados Unidos, para Europa, que es muy dependiente tanto del gas como del petróleo. Entonces vemos que todas estas complejidades de la guerra que se ha generado en Ucrania están afectando al mundo y para los políticos del resto del planeta debe ser una preocupación total. Pero uno observa que aquí en Colombia están pensando en echarse sátiras y ofensas y en agredirse y, y la gente siguiéndoles el cuento por las redes en el mismo mecanismo, pero de aquello que se vea analizando esta gravedad de esta situación, no se le encuentra una solución. Lo cierto es que el mundo está cambiando de una manera eh, rápida, tanto con la tecnología cibernética y todo lo que tenga que ver con la computación y lo digital, pero también con los cambios geopolíticos que se están dando. Y si no se entiende la geopolítica, no se va a poder resolver esto tan fácil. Eh, Veíamos este titular, es una encuesta que se hizo hoy, ayer y hoy, los días anteriores, en Rusia. Puede ser manipulada, claro, por el gobierno ruso, pero también puede tener mucho de razón. Es que el mensaje, el trabajo de guerra psicológica que ha dirigido el señor Putin desde hace rato hacia Rusia, desde que comenzó su carrera hacia el estrellato que ha alcanzado ahora, desde más de 20 años, él ha venido vendiéndole la idea al pueblo ruso de la grandeza rusa, de la gran madre patria, de lo que fueron víctimas en la Segunda Guerra Mundial, de lo que nunca ha debido ocurrir, lo repite a cada rato, de haber desmembrado la Unión Soviética, de que sí era necesario cambiar el comunismo, pero no desmembrando la Unión Soviética, sino convirtiéndolo a todos en un gran Estado, de que la OTAN es una amenaza para ellos y que Rusia sí tiene derecho a colocar misiles en los límites de todos los países de Europa, pero Europa no tiene derecho a colocarlos, que es que a Rusia siempre la han perseguido, que es que son víctimas, que se aprovechan de su nobleza como el Chapulín Colorado. Entonces hicieron una encuesta y en la encuesta da como consecuencia un porcentaje alto, un 69% de la gente considera que Rusia es una víctima. Y no es raro, o sea, no es que vamos a decir que le está manipulando, es que él ya manipuló las mentes, que es lo más importante. Y ha vendido tanto la idea que hay mucho voluntario ruso que quiere irse para la guerra, como también hay unos que le hacen las protestas, que lo hemos visto aquí, pero todavía son incipientes. Entonces es otro mecanismo de las guerras que los sátrapas lo utilizan con mucha facilidad y constancia. Turquía hoy dijo que volverá a convocar a los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Ucrania dentro de pocas semanas para sentarse a hablar. Ahí vemos al señor Erdogan, que es otro Putin. Él es un Putin pequeñito, pero es otro Putin. También sueña con volver a construir
su imperio otomano y meter la nariz donde nadie lo ha llamado y promover todo lo que sea, hacerle daño a los vecinos con tal de que él gane. Aquí lo vemos presidiendo la reunión entre las dos partes en Estambul, tratando de llegar a un acuerdo en un diálogo de sordos, porque es que es imposible llegar a un acuerdo cuando lo que hemos visto, las posiciones son muy claras y no hay una forma de encontrar que Rusia ceda, porque es la que tiene que ceder y responder por todos los daños, sino que al contrario Rusia asume que ella es la víctima y está llevando a la mesa todo ese discurso que acabamos de decir de Putin. Es el mismo discurso reiterativo que Rusia ha llevado ya durante un mes a las conversaciones con los ucranianos. Entonces, a cada solución que les proponen los ucranianos, ellos le encuentran un problema. Entonces, el canciller ruso, turco, hoy habló y dijo que bueno, que ya rompieron las relaciones y que se van nuevamente al conflicto interminable, pero que él insistirá en la paz. Está haciendo lo mismo que hace Macron. Macron lo que le interesa es que en Francia lo vean como el salvador del problema para que lo relijan. Y al señor de Turquía lo que le interesa es que lo vean como un pacifista y no como el autócrata, y para tapar todos los pecados que tienen, como el que hizo en el 2016, recordemos, semejante masacre que cometió en Ankara y en Estambul, porque descubrió que le iban a dar un golpe de Estado y ordenó asesinar hasta el diablo. Eso fue una masacre tenaz un sábado, por allá en julio del 2016. ¿Y cuánto tiempo lleva eso? Y, ya para casi terminar, vemos que esto lo nombramos al principio, el corredor humanitario que se acordó en Mariupol, que vemos que es la ciudad que está sufriendo más destrucción y que lo hemos considerado desde el principio, es apenas un laboratorio para mostrarle a Kiev lo que va a hacer este señor, y seguramente lo hace. Y esta otra noticia es que en Moscú, o sea, el alto mando militar y el señor Putin, pues se pusieron de acuerdo para decir que ese informe que analizábamos ayer, que publicó el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, es una mala interpretación, o misunderstanding, o sea, que lo malinterpretaron y que es total mala interpretación. Claro, porque los estaba afectando, pero ya se anticiparon, y con esto no es que a Putin le interese que piense el resto del mundo de lo que esté respecto a ese informe. Es que está muy preocupado es en que a toda esa gente que tiene adoctrinada allá dentro del país le siga creyendo su cuento y no cambie de tercio. Entonces llegamos hasta aquí. Como vemos, las noticias del día de hoy lo que hacen es aumentar la preocupación. Resaltamos que antes de comenzar la guerra en Mariupol había 430.000 personas. Se calcula que en este momento ya no quedan sino 260.000. Es decir, que es una población que ya perdió, o por evacuación o por que murieron allá por la hambruna, por la situación, o que quedaron atrapados, a casi la mitad de sus habitantes, el 40%. Entonces le pediría el favor a mi coronel Alarcón, si es tan amable y nos ayuda con la pregunta, pidiéndole a los asistentes, es ¿cómo creen que va a ser la siguiente jugada de ajedrez del señor Putin? Cuando por un lado está diciendo que se está retirando de Chernobyl y que no va a actuar contra Kiev, pero la inteligencia de Estados Unidos dice que está reagrupándose. ¿Cuál creen que va a ser el siguiente paso? Y lo mismo con el corredor humanitario. ¿Qué va a hacer con el corredor humanitario? Esos serían los dos puntos para la pregunta, mi coronel. Con mucho gusto, mi coronel, muchas gracias por la oportunidad. No veo manos levantadas, sin embargo, está con nosotros Rosita, a quien nos permitimos darle la palabra primariamente en su condición de dama, de primera dama de la fundación. Entonces, Rosita, por favor, tiene la palabra y se alista Eduardo. Muy concreto. Gracias, coronel Alarcón. Muchas gracias. 2 a 3 minutitos. Gracias. Adelante, por favor. Realmente la situación está absolutamente escabrosa. Yo pienso que este señor va a hacer lo que quiera porque tiene poder para hacerlo y no tiene moral de ninguna clase. Y realmente
El problema tan serio es que no va a parar en Ucrania, va a seguir en los alrededores, porque entonces yo no sé qué estamos haciendo el resto de seres humanos de brazo cruzado prácticamente. Y la verdad sea dicha, es que si para parar a este señor hay que hacer cosas extremas, pues más vale que las hagamos, porque más vale morir de pie que arrodillados delante de un loco de esa naturaleza, creo, sinceramente. Aparte de que sí parece que en las Sagradas Escrituras está muy claro que estamos llegando al final de los tiempos y que la tribulación es tremenda y que es muy cierto que la humanidad no ha seguido la ley de Dios. Ya vemos que aquí lo mencionamos en forma muy importante a través de la historia, que desde Alejandro Magno, que el señor Napoleón, que el señor, todos. Guerra, 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 guerra a través de todas las generaciones. Lo que cuestan las guerras. Y francamente, qué poca inteligencia los que las promueven y las ejecutan, porque el dineral que se gastan allí, porque no se puede gastar en cosas productivas y de beneficio para todo el mundo. Así es de que el panorama es demasiado negro. Yo creo que el Señor va a seguir haciendo balandronadas y la humanidad entera y los organismos intencionales y todo el mundo seguiremos de brazo cruzado mirando, porque no estamos haciendo nada. Esa es mi creencia, mi coronel. Gracias, Rosita. Quiero pedirle un favor a Eduardo, que me dispense un momento. En el día de ayer quedamos en deuda con mi general Vázquez, que no pudimos leerle sus aportes del día de ayer. Sin embargo, mi coronel Villamarín se los va a contestar, y por eso queremos darle la palabra en el día de hoy inmediatamente para que nos brinde sus buenos, excelentes conceptos que nos ha estado brindando todos estos días. Mi general Vázquez, por favor, adelante. Micrófono, mi general. Dice que tiene un problema en el micrófono, mi coronel. Entonces, Pero está apagado el micrófono sí, y solamente él puede prenderlo. bueno, entonces mi general Vázquez nos envía